Bueno, hola, bienvenido. Hola. Em, Hoy vamos a tener esta charla o esta discusión filosófica acerca de la edad y el género desde la perspectiva de Simone de Beauvoir con la doctora Laurencia Sáenz, que está acá. Este, y bueno, en primer lugar, sería preguntar quién es Laurencia Sáenz. Ujú. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿quién soy? Soy profesora de filosofía en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Me interesan en particular la filosofía feminista, la filosofía crítica de la raza y la filosofía de las emociones. Em, Me intereso por estos temas por varias razones, ¿verdad? Hay razones personales, desde experiencias de discriminación por ser mujer, ¿verdad? Eh, pero tal vez una de las formas por las que me empezó a interesar el tema del feminismo en particular fue al interrogar una sensación, un sentimiento permanente que tenía yo de como mujer en filosofía de estar un poco fuera de lugar, ¿verdad? Sentirme siempre un poco como que el espacio de la filosofía no era un espacio para mí. Y pues eh, yo tendía a personalizar mucho esta sensación, ¿verdad? A pensar que era un asunto pues muy privado mío y pues por supuesto en parte tiene que ver con razones personales, pero también me fui dando cuenta de que este sentimiento está muy vinculado con la forma en que la filosofía y el discurso filosófico ha excluido históricamente a las mujeres. Y bueno, esto se mantiene pese a los progresos. La filosofía es una de las humanidades más masculinas, ¿verdad? Y si bien ahora hay más mujeres, por ejemplo, en el nivel de grado, conforme se avanza en la carrera de filosofía, vemos cada vez menos mujeres, ¿verdad? Y bueno, sobre esto creo que muchos filósofos hombres no se interrogan lo suficiente porque no se imaginan, ¿verdad?, cómo estas formas de discriminación nos siguen afectando. Entonces, sí, eh, eso es un poco las razones por las cuales me intereso por el pensamiento feminista. Uh-huh. Ok, genial. Bueno, la primera pregunta con la que comenzaríamos ya aterrizando un poco más en el tema Uh-huh. sería hablar de un poco acerca de esta posición de Simone de Beauvoir del cuerpo como una situación histórica y no natural, ¿verdad? Ella lo parte de la experiencia de las mujeres y y de este argumento lo hacen las mujeres, pero también la pregunta sería si este argumento podría extenderse también a las diversidades sexuales y de género y a las distintas luchas contra la patologización de la diversidad sexual y de género. Uh-huh. Uh-huh. Sí, cuando Simone de Beauvoir dice que el cuerpo es una situación histórica y no natural, no quiere decir que nuestra fisiología o nuestras hormonas u otros procesos biológicos no sean importantes o que no sean relevantes. Lo que quiere decir es que incluso estos aspectos biológicos cobran un significado existencialmente. Vivimos nuestro cuerpo en situación, según Simone de Beauvoir, ¿verdad? Entonces, mi cuerpo no es simplemente esta realidad biológica que está ahí, ¿verdad? Sino que pues tengo una experiencia vivida de mi cuerpo en función de otros factores, ¿verdad? Las relaciones que tengo con los demás, el tipo de sociedad en la que vivo. Y entonces, cuando queremos entender quiénes somos o por qué somos como somos, no deberíamos apelar a la biología como principio explicativo,
simplemente, ¿verdad? Cuando Beauvoir se pregunta por qué las mujeres han sido vistas como lo otro, ¿verdad? ¿Por qué han sido excluidas? ¿Por qué tienen una condición subordinada? Dice, bueno, la biología no es suficiente para explicar esto. No podemos reducir la existencia de la mujer a este aspecto y en realidad de ningún ser humano, ¿verdad? Y de la misma manera, pues tampoco la orientación sexual o la sexualidad se reduce para ella a un asunto biológico u hormonal. Beauvoir dice, en el segundo sexo, ningún destino anatómico determina la sexualidad, hablando de la sexualidad de la lesbiana. Y sí, en ese sentido, Beauvoir ofrece una visión que cuestiona esta patologización de las sexualidades, de la homosexualidad, y pues hay una crítica del modo en que se ha presentado, por ejemplo, la homosexualidad femenina como una aberración o como algo no auténtico, ¿verdad? Entonces, sí, Beauvoir dice en ese mismo capítulo, la homosexualidad no es ni una perversión deliberada ni una maldición fatal. Sí, entonces, bueno, existe esta dimensión de crítica también acerca de una visión reductora y patologizante de las sexualidades. Bien, genial. Bueno, también ya había abarcado este tema un poco, ¿verdad? En la introducción, Sí. pero también como si nos podría hablar un poco de las mujeres y la filosofía. Em, bueno, como que se había visto una discusión filosófica, ¿verdad? De Diógenes y Parquia, y, Uh-huh. y en el que ella había ganado la discusión filosófica, ¿verdad? Entonces Uh-huh. él le había dicho que si no haría un mejor uso de su tiempo y volviendo al tejido A o la reca, sí, ah, exacto, sí. básicamente mandándola a estas tareas socialmente impuestas para la mujer, ¿verdad? Y Uh-huh. como es toda esta perspectiva de las mujeres, entonces como desde su propia vivencia. Sí, creo que es con, si no me equivoco, es con Teón que Hiparquia, o sea, Diógenes cuenta que Hiparquia está en una discusión con Teón, si no me equivoco, y al ganarle en el argumento, él le dice, sí, ¿no crees que estarías haciendo mejor uso de tu tiempo tejiendo en la rueca, ¿verdad? Y sí, es como, se ha citado como un ejemplo de la manera en que pues la filosofía no acepta muchas veces, o sea, como las mujeres han sido durante mucho tiempo estimadas incapaces de ser filósofas, ¿verdad? Rousseau decía que las mujeres tienen una capacidad mental inferior, ¿verdad? Kant, que cada vez que veía a una mujer leyendo un libro, se la imaginaba con barba, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Hay una gran tradición misógina en la filosofía, ¿verdad? Y bueno, yo la pregunta la había pensado como cómo las mujeres en la filosofía tenemos que negociar nuestra posición ahí, ¿verdad? Cuando hacemos filosofía. Y pensé en que muchas filósofas famosas como Hannah Arendt y Simone de Beauvoir no se han identificado como filósofas, ¿verdad? Es como si su manera de existir como pensadoras pues fuera colocándose ellas mismas fuera de la filosofía, ¿verdad? Para hacer algo que podríamos, o sea, que leemos como filosófico. Eh, entonces, sí, ni Beauvoir ni Arendt se identificaban como filósofas, ¿verdad? En el caso de Beauvoir, se ha interpretado esa renuncia como una especie de
resignación o de síntoma de su supuesto complejo de inferioridad con respecto a Jean-Paul Sartre, que era su pareja, ¿verdad? Y pues se ha interpretado así. Sin embargo, como lo señala Kate Kirkpatrick en su biografía, en su última biografía sobre Simone de Beauvoir, esta interpretación no toma en cuenta las razones de fondo por las que Beauvoir rechazaba la categoría de filósofa para sí misma, ¿verdad? Porque en realidad en su desidentificación, tras esta hay una crítica a la filosofía, porque Beauvoir ve en la filosofía una empresa de sistematización, ¿verdad? Un interés por producir sistemas que buscan dar una explicación casi total de la vida, ¿verdad? Y eso no es lo que le interesa a Simone de Beauvoir, eso no es lo que quiere hacer, ¿verdad? Entonces, por eso también se dice que no es filósofa. Pues es lo que Kate Kirkpatrick quiere destacar, ¿verdad? Que no es simplemente como no, yo no soy filósofa, ¿verdad? Porque no soy lo suficientemente buena o no soy tan buena como Sartre. En realidad no es esa la historia, sino no soy filósofa porque la filosofía no toma una forma que yo considere legítima, ¿verdad? Para mis intereses. Y bueno, sí, eso es lo que, lo que pensé sobre esta relación entre mujeres y filosofía. Okay. No sé si respondí a la pregunta en realidad o si querías algo como más personal. No, yo creo que hay como una relación, ¿verdad? Para en común o puntos en común de cómo se vive dentro de las carreras y dentro de todas las ramas del pensamiento, ¿verdad? De tener cierto género, el ser mujer en este caso, ¿verdad? Como cosas en común que siempre ciertas opresiones se manifiestan también, pero, pero también se crea una propia identidad o un propio existir. Redefinirse. Ajá, dentro de esta perspectiva y dentro del mismo pensamiento. Entonces, muchas de las perspectivas de Beauvoir, no, una podría verse encontrada también como en su propio pensamiento, sus propios sentires, vivencias, dolores, y, y también imagino que pasa como con respecto a existir dentro de una rama del pensamiento. Sí, totalmente. Sí. Siento que me veo como verde. No, no, para nada. Uno siempre se está viendo como en la cámara. Pero bueno. Es el fondo, pero está todo lindo, la esquina llena de plantitas. Bueno. Ok, luego, después de esto, bueno, como Beauvoir tiene también como esta perspectiva, ¿verdad? De ver la opresión de las mujeres específicamente como en capas, ¿verdad? En capas de sufrimiento, que no es lo mismo, por ejemplo, ser una mujer, hacer una mujer negra y hacer una mujer negra campesina, ¿verdad? Y bueno, ella aborda toda esta temática de la vejez, que es también parte de lo que queríamos llegar, ¿verdad? De cómo la diversidad también abarca la diversidad entre generaciones, la diversidad generacional, y cómo se vive la vejez y las distintas etapas de la vida, pero principalmente la vejez, que ya tiene ciertas connotaciones sociales, ¿verdad? Para distintos grupos. Eh, que ya tienen otras vulnerabilizaciones dentro de la sociedad. Entonces, ¿cómo sería esta vivencia de la vejez para las personas que forman parte de la población LGTBI más y específicamente para las mujeres transexuales que, que tienen una esperanza de vida de 35 años y que no
no pueden llegar a la vejez siquiera. Ujú, ujú. Sí, ¿Cómo cuál sería esa perspectiva desde el pensamiento de Beauvoir? sí, es una muy buena pregunta. Bueno, con respecto al tema de la raza, en realidad hay muchas limitaciones que tiene Beauvoir en su forma de pensar, digamos, lo que hoy podríamos llamar la intersección entre raza y género. Y esto se ha criticado y sí hay muchos textos al respecto, ¿verdad? Donde se ha señalado sus límites a la hora de pensar, porque Beauvoir en muchos sentidos piensa la discriminación o la opresión de género, digamos, usando la analogía con la opresión racial. Y pues se ha cuestionado la pertinencia de esta analogía para pensar la opresión de género, porque en realidad al hacer esta analogía termina excluyendo a las mujeres negras, por ejemplo, de sus descripciones y análisis de la opresión. Entonces, sí, pero bueno, para volver al tema de la vejez, sí, Beauvoir se interesó por el tema de la vejez como categoría social y política cuando esta todavía no era un tema realmente en filosofía, ¿verdad? La mayoría de los filósofos cuando han pensado en nuestra relación con el tiempo, nuestra experiencia del tiempo, han pensado sobre todo en nuestra condición de mortales, ¿verdad? Desde la antigüedad, como pensemos en los epicúreos, ¿verdad? De que dicen no hay que temer a la muerte, porque de todas maneras, ¿verdad? Después de la muerte no hay nada, no sentimos nada. O Spinoza, que dice la sabiduría consiste en una meditación de la vida, no en una meditación de la muerte. Y Heidegger, ¿verdad? En el siglo XX, que habla del ser por la muerte. Entonces, digamos, la muerte es como el gran tema, pero pues a Beauvoir no es que no le interese la muerte, pero tematiza la vejez y el envejecimiento como problema filosófico, algo que no se hace, que no han hecho realmente los filósofos antes de ella. Y pues ahí también le interesa ver la situación, la experiencia vivida, ¿verdad? Cómo al envejecer, el envejecer nos cambia nuestras relaciones con los demás, con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia experiencia del tiempo incluso. No es lo mismo, por ejemplo, la experiencia del tiempo para un niño de 5 años que para uno de 80, ¿verdad? Como lo señala Penélope Deutscher en un artículo sobre este tema en Simone de Beauvoir. Beauvoir analiza cómo para una persona vieja el futuro, por ejemplo, se vive como un futuro disminuido, el pasado tiene más peso, ¿verdad? Y entonces todo esto también afecta la experiencia del presente, ¿verdad? En cómo desde el presente nos relacionamos con nuestro futuro, si lo vemos como un futuro que tiene una extensión, ¿verdad? Y un campo de posibilidades muy abierto, o al contrario, ¿verdad? Si sabemos que este espacio se ha reducido. Pero Beauvoir también examina cómo en función de nuestra situación social, por ejemplo, la vejez y el envejecimiento, pues son diferentes, ¿verdad? No hay una experiencia universal de la vejez. No todos envejecemos, no todas y todos envejecemos de la misma manera en función de la cultura en la que estemos, en función del género, en función de la clase social. Y entonces sí, digamos, a Beauvoir le interesa ver cómo o sea, cómo la sociedad considera a los viejos y a las viejas como el otro, ¿verdad? Como aquellos que están fuera, que deben ser, que están marginados, pero esta experiencia de marginación pues no es la misma para todos o para todas. Y pues a ella le interesa analizar también ahí cuál es la experiencia subjetiva de, de las personas en función de estas distintas formas de marginación. Por ejemplo, en el caso de los hombres
mayores, se considera, ¿verdad? Pese a formas de marginación, se considera que tienen más permiso para tener una vida sexual en la edad mayor, incluso con mujeres mucho más jóvenes que ellos, y no es lo mismo, no se les da la misma libertad, el mismo permiso a las mujeres, ¿verdad? A partir de cierta edad se considera que las mujeres ya no deberían tener vida sexual, por ejemplo. Ahora bien, bueno, Beauvoir no habló de la experiencia de las mujeres transexuales, pero sí, su pregunta apunta a un aspecto importante y en el que no pensamos muchas veces, y es el hecho de que, como decíamos, envejecer es un privilegio, ¿verdad? También. Es decir, hay personas a las que nuestra sociedad no les permite envejecer, no hablemos ni de envejecer bien, no les permite envejecer del todo. Y sí, esto es, podemos preguntarnos cómo esa perspectiva, ¿verdad? Pues de vivir, o sea, de saber incluso que ¿cómo se dice? Expectativa de vida está reducida, ¿verdad? Cómo esto también afecta las experiencias de las personas y en este caso de las mujeres transexuales que están en estas situaciones, en particular en Latinoamérica, ¿verdad? De extrema vulnerabilidad. Y sí, bueno, por el hecho de que vivimos en sociedades extremadamente violentas contra las mujeres y contra los cuerpos femeninos y feminizados, como lo ha analizado la antropóloga Rita Laura Segato. Claro. No sé si Y respondí a tu pregunta también. sí, sí. Bueno. Este, bueno, toda esta perspectiva de la vejez, de cómo se vive como en los distintos cuerpos, es algo que Uh-huh, trataba Beauvoir, también muy específicamente hacia las mujeres, pero uh-huh. son discusiones que se pueden ampliar, Claro, definitivamente. por supuesto, sí, sí. Entonces, bueno, ya partiendo de acá y como de las discusiones que se han dado también en los últimos años con respecto al tema de diversidad sexual en general, pero también en cuanto a diversidades en general, ¿verdad? Que es la temática de la semana, hablemos de diversidades. Uh-huh. ¿Cuáles cree que son los temas o las discusiones filosóficas y éticas en las que aún no se ha dado un avance o en las que es prioritario dar un avance para dar sustento a toda la materia de derechos humanos, en Uh-huh. esta área principalmente, pero también en todas las áreas que abarcan todas las diversidades? Sí, es una, es una pregunta muy amplia y muy compleja. Tal vez si me enfoco más precisamente desde la filosofía, qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y por supuesto hay que hacer muchísimo más. Pero creo que un aspecto importante es pues continuar la discusión o empezarla, ¿verdad? En muchos lugares es empezarla sobre cómo el mismo discurso filosófico y la misma forma en que las instituciones y las escuelas de filosofía se organizan, cómo contribuyen a formas de perpetuación de exclusión, cómo se discrimina contra personas de ¿verdad? Diversas sexualidades. Y sí, un poco como tenemos pendiente una tarea de autocrítica en la filosofía, sobre cómo desde la filosofía, ¿verdad? Todas estas formas de opresión no simplemente están fuera ahí, ¿verdad? Sino que en nuestra propia actividad filosófica muchas veces las reproducimos. Entonces creo que es importante que estemos atentos y atentas a esto. Sí, genial. Sí, no sé. No sé si dije algo como muy, sí, no sé. No, claro,
Está perfecto. Es como parte de todo lo que hace falta dentro de todas las áreas, ¿no? Eh, muchas discusiones que se dieron en el siglo pasado están dándose resolución hasta ahora. Sí, Muchas de las discusiones que haremos ahora no las veremos en nuestros tiempos. es cierto, sí, sí. Sí, por supuesto, pues en derechos humanos pues falta mucho, pero es que estoy pensando en particular en la filosofía, como en la responsabilidad de la filosofía en todo esto, y creo que sí, que en parte pasa por esta autocrítica. Sí. Sí, genial. Bueno, yo creo que eso sería como ahí abarcamos los temas que queríamos tratar. Es un tema muy interesante, creo que muy amplio, que se podrían utilizar horas para hacer una discusión muchísimo más grande, mucho más desde el área de la filosofía. Sí, Eh, pero de verdad, muchas gracias por haberse apuntado a posicionar este tema dentro de la Semana de la Diversidad. gracias por la Y, invitación. y nada, ahí nos estaremos hablando entonces para otras discusiones filosóficas. Bueno, espero que les sirva el video. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos.